Bienvenidos a En Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y hoy los voy a acompañar 30 minutos para hablar de la situación de la izquierda en toda América Latina. Exactamente qué es lo que está ocurriendo, de qué manera se están moviendo geopolíticamente los distintos líderes de esta ideología o de esta tendencia política en cualquier caso, para hacerse con el poder. Lo escuchamos cuando dijo Evo Morales que habían perdido Ecuador, pero que habían avanzado en nuestro país, aquí en Perú. ¿Qué es lo que está ocurriendo detrás de eso? De eso vamos a hablar el día de hoy. Pausa y volvemos con ello. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y el día de hoy vamos a hablar de la situación de la izquierda en América Latina, exactamente qué es lo que ha estado ocurriendo y de qué manera se ha estado moviendo, digamos, para la redundancia, movimiento e ideología en nuestra región. Para hablar del tema se encuentra con nosotros el vicepresidente de Relial, Pedro Urruchurtu. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián. Un gusto estar contigo en tu programa y poder conversar sobre estos temas tan importantes. Muchas gracias por estar aquí. Empecemos entonces tratando de dar un diagnóstico de dónde estamos, dónde está la izquierda, mejor dicho, más que dónde estamos, en América Latina. Tuvieron una derrota, o por lo menos así lo dijo Evo Morales recientemente en Ecuador, ¿cierto? Ante la victoria de Guillermo Lasso. ¿Cómo se encuentra la izquierda en América Latina, en la región, y a dónde quiere entrar? Bueno, fíjate, lo que está viviendo hoy la región es un proceso muy complejo porque además ha tenido varias etapas. De hecho, si tuviéramos que encontrar el momento en el que comienza la derrota progresiva de la izquierda en la región, tenemos que situarnos en diciembre del 2015, cuando Mauricio Macri gana en Argentina la elección presidencial. En ese momento, concretamente, empieza una serie de derrotas de la izquierda en toda la región, que luego pues se fueron consolidando en otros países, es decir, lo que fue la propia elección en Chile, en Colombia, en fin. Toda la región, digamos, se fue consolidando alrededor de un modelo que le fue diciendo no a una izquierda que venía gobernando en gran parte por lo que había sido el legado del chavismo y la injerencia, por supuesto, de Cuba y el castrismo, el socialismo del siglo XXI, el llamado Foro de Sao Paulo, todas estas instancias que conocemos muy bien en América Latina, en la región, y que han sido claves a la hora de posicionar a gobiernos de izquierda en la región. A partir de la victoria de Mauricio Macri comienza un proceso de lo que se conoció el retorno o el movimiento del péndulo ideológico en la región. Y ahora, luego pues de 4 o 5 años de ese primer proceso, estamos viendo lo que han denominado una marea rosa, es decir, es como que el retorno de la izquierda otra vez a algunos países. Obviamente Ecuador preocupaba mucho porque significaba el eventual regreso del correísmo, pero bueno, vimos lo que pasó en Bolivia con el regreso al poder del partido de Evo Morales, vimos lo que fue ciertamente la victoria de AMLO en México y también la victoria de Alberto Fernández en Argentina como parte del kirchnerismo. Entonces, lo que pareciera que se está configurando hoy es el retorno de una izquierda que, hay que decir, y esto es muy importante aclararlo, durante los años, estos últimos años que fue oposición, se organizó y se preparó no solo desde la búsqueda de desestabilización, de protestas, de presión y de socavar las bases institucionales de las democracias de la región, sino que además, como yo siempre digo, ellos son muy astutos porque obviamente cuando gobiernan aplican una serie de medidas y una serie de populismos tan evidentes que luego cuando pasan a gobernar otra vez gobiernos más afines a las ideas democráticas, les toca revertir parte de estas medidas y eso genera, por supuesto, conflictividad social y hace que se generen choques, ¿no? Entonces la izquierda es muy astuta porque cuando gobierna lo hace de una manera y también cuando es oposición busca la manera de desestabilizar gobiernos democráticos en la región. Y hoy, hay que decirlo, y con esto concluyo la respuesta, frente a una serie de medidas un tanto débiles, percibidas como débiles por la población, por parte de gobiernos más afines a la derecha o a la centroderecha en América Latina, sumado a la pandemia y por supuesto la crisis económica de América Latina y el contexto latinoamericano, estamos viendo que hoy pareciera hay una tendencia a lo que llaman la marea rosa o el retorno de la izquierda al poder, algo que han buscado desde el primer día. Ahora, actualmente existen, ¿cierto?, bastiones de la izquierda en la región. Digamos, tenemos Venezuela, Bolivia, dentro de todo es un bastión, además probablemente mejor parado que Venezuela. ¿Qué otros lugares se está intentando, digamos, hacer? Porque, por ejemplo, ¿se podría decir que con la elección de Lasso se perdió Ecuador? Me imagino que todavía quedan bastantes remanentes.
Bueno, obviamente Ecuador para el socialismo del siglo XXI era un referente muy importante y por eso aspiraban a que ganara Andrés Araúz, solo que, bueno, creo que Lasso al final logró una campaña, para sobre todo la segunda vuelta, supo revertir una tendencia que había en ese sentido. Sin embargo, bueno, sí, yo creo que Ecuador se convierte ahora en una referencia importante para gobiernos democráticos de la región, para gobiernos de centro-derecha, de derecha, incluso cercanos a las ideas liberales. Ahora, como bien tú mencionas, siguen habiendo bastiones y yo creo que además hay que saber dividirlo, pero para poder entender esto también, Sebastián, es muy importante que también comprendamos lo que fue América Latina desde el año 2018 en adelante, con todos estos procesos, estas llamadas protestas sociales que se dieron en buena parte de la región y que precisamente fueron claves para ir socavando las bases de gobiernos más de centro-derecha y derecha y preparando el terreno a partir de un discurso populista y de un discurso de reivindicaciones sociales, por supuesto, y de derechos, que al final era lo que menos buscaban, pero discursivamente eso siempre tiende a calar, y que le fue abriendo paso a la izquierda para ir retomando el poder en algunos países. Además hay que recordar que este año y el próximo son años muy importantes en América Latina porque son años electorales desde el punto de vista presidencial. En Chile este año también hay elecciones, el año que viene en Colombia, en Brasil. Ahora, para poder hablar de bastiones de la izquierda en América Latina, pues obviamente lo primero que debemos mencionar, hay como una clasificación, ¿no? Está, por supuesto, Cuba, el régimen castrista cubano con más de 60 años en el poder y que es, como le decimos, el padre de la criatura y quienes han fomentado durante tantas décadas la intervención en América Latina a partir de estas ideas de la izquierda. Venezuela y Nicaragua. Yo me atrevo a decir que estos tres países hoy representan ese triángulo del mal, ese triángulo perverso del modelo probablemente más cercano a esa izquierda producto del Foro de Sao Paulo y la más convencional, pero además una izquierda vinculada al crimen internacional, que es un elemento importante agregar acá, Sebastián. No es solo una izquierda en lo ideológico, sino que es una izquierda que no tiene problemas en retratarse con grupos guerrilleros como la FARC, el ELN, o participar de actividades delictivas, criminales como el narcotráfico, el terrorismo. Es decir, es muy peligrosa esta dinámica y además es un triángulo, desde el punto de vista geográfico, si uno ve el mapa, es un triángulo que conforman Venezuela, Cuba y Nicaragua. Y luego de eso hay todo un círculo de países también, digamos, satélites desde el punto de vista ideológico, donde entra, por supuesto, Bolivia con el regreso del partido de Evo Morales al poder, pero también entran países como Argentina y México, que aunque han intentado ser un poco más moderados en cuanto al discurso del socialismo del siglo XXI, son socios y son parte de un grupo llamado el Grupo de Puebla, que es un grupo precisamente de gobiernos de izquierda y de personalidades de izquierda que se definen a sí mismos progresistas, pero que son parte del mismo ecosistema de la izquierda regional. Y también, bueno, tenemos algunos otros elementos que nos pueden dar señas de lo que significa esto. Ahora, yo tengo la certeza de que para la izquierda regional, la izquierda continental, es una prioridad, primero, poder lograr la victoria de Lula da Silva en Brasil, el retorno de Lula da Silva, ahora que además ha sido habilitado para ser candidato, lo cual obviamente va a intentar polarizar la elección entre Bolsonaro y Lula. Y en el caso de Colombia, en la elección presidencial del año que viene, pues también con Gustavo Petro a la cabeza. Y bueno, ni hablar del reto que tienen ustedes en Perú ahora el próximo 6 de junio, donde también obviamente esa izquierda está apostando a que sea Pedro Castillo el vencedor de esa elección y de alguna manera recuperar el control de Perú. Claro, además es un control que creo que no ha existido en un buen largo tiempo, por decirlo menos. Pero una de las cosas que es bien curiosa, que va ocurriendo y ha pasado también acá, había en las noticias, ¿cierto? Que uno de los líderes del movimiento de Perú Libre, vinculado al señor Pedro Castillo, ha dicho pues que la izquierda tiene que llegar al poder para quedarse, ¿no? Que se había hecho bien en Venezuela, en otros lados. Y eso es tal vez lo que genera mayor preocupación, porque de alguna forma este socialismo del siglo XXI, ya sea en su versión Ecuador, Bolivia, Venezuela, Cuba, me parece a mí un caso un poco distinto porque creo que es todavía socialismo del antiguo, que de alguna manera sobrevivió extrañamente a todo lo que pasó. Pero sin embargo, se mantienen más de 10 años, es lo usual, que se busquen mantener, perpetrar. No es como que una idea de quedarse y dar 5 años o si se reeligen 10, sino la idea es quedarse e instaurarse ahí. ¿Por qué? ¿Cómo es que duran tanto? Mira, es que esto yo lo he dicho muchas veces, estos gobiernos afines a la izquierda al Foro de Sao Paulo y a todas estas instituciones
más que trayectoria política, lo que tienen es prontuario, es decir, buscan de algún modo asumirse como, primero, es que para poder entender esto, fíjate, nosotros no podemos dejar de entender esto sin entender lo que es el Foro de Sao Paulo. ¿Qué es el Foro de Sao Paulo? Brevemente lo explico. El Foro de Sao Paulo es un grupo que surgió en el año 1991, producto de la crisis que generaba obviamente la caída del muro de Berlín y la posterior disolución de la Unión Soviética. Cuba se veía en aprietos porque su principal proveedor logístico, que era la Unión Soviética, había desaparecido. Fidel Castro necesitaba urgentemente retomar el control y el poder en América Latina y buscar sobre todo socios que le permitieran mantenerse y del cual pudieran lucrarse. Y junto a Lula da Silva, en el año 91 crean el Foro de Sao Paulo. Y el Foro de Sao Paulo, entre otras cosas, lo que buscaba era precisamente consolidar una serie de gobiernos en la región que permitieran el avance de la izquierda, ya no por la vía de las armas, por las cuales habían fracasado, sino por la vía del voto. Y desde el 91 en adelante prepararon todo un proyecto que trajo como consecuencia que en el año 94 al Hugo Chávez, después de haber dado el intento de golpe en Venezuela y realizara su primer viaje internacional a La Habana, fuera el abanderado del Foro de Sao Paulo para convertirse en el primer gobierno en América Latina de ese corte de izquierda que llegara por la vía democrática bajo ese esquema ideológico del castrismo, ya no desde la lógica convencional de las armas. ¿Qué termina pasando con eso? Hugo Chávez en el 98 gana la elección y de allí en adelante, convirtiéndose en Venezuela, que además siempre fue algo que el régimen castrista siempre tuvo apetencia por Venezuela, a partir de allí empiezan a generarse, a partir de los recursos venezolanos, del petróleo venezolano y de la agenda venezolana, una serie de victorias electorales en América Latina que traen al poder a Lula da Silva, a Néstor Kirchner, a Evo Morales, a Rafael Correa, etcétera, etcétera. Incluso Ollanta Humala llegó a ser parte de ese grupo en algún momento, solo que en su primer intento no lo logra. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta izquierda que se ha organizado tan articuladamente, de esta manera, también tiene un guión y un proceder a la hora de plantear ciertas medidas. Y hay un guión muy claro, es decir, cambio de constitución, es lo primero que buscan. Y buscan cambiarla porque obviamente cambiando la constitución, pueden buscar la reelección indefinida, pueden tomar el control del poder judicial, pueden desmantelar las instituciones democráticas y los pesos y contrapesos al poder, buscan tomar el control de los medios de comunicación, buscan tomar el control de lo que ellos llaman los sectores estratégicos de la economía a través de las expropiaciones, a través de la violación a la propiedad privada, a través de la toma de empresas muy importantes en los países, el control de las Fuerzas Armadas y un sinfín más. Es un guión, es increíble, pero cuando uno revisa lo que han sido todos estos gobiernos, al final siempre van a buscar, lo primero es perpetuarse en el poder. A mí lo que me asombra del señor Castillo y de su grupo es que lo dicen abiertamente, es decir, normalmente la izquierda suele manejarse con muchos eufemismos. Estos van por la calle del medio y están diciendo que lo van a hacer. El chavismo en Venezuela en un determinado momento dijo todo lo que iba a hacer y lo hizo. Y yo creo que hay que tomarse en serio esto, porque al final de cuentas lo que van a buscar es desmantelar la institucionalidad peruana, la institucionalidad democrática, y de esa manera, bajo la excusa de que es necesaria una revolución, de que hay que cambiar las cosas y de que todo tiene que ser, digamos, hay que darle vuelta a todo, van a buscar perpetuarse en el poder, que es lo que siempre han buscado, para enriquecerse, para beneficiar a sus grupos y bueno, hacer todo lo que hacen. Venezuela es un ejemplo. Claro. Ahora, y justamente hay que tomar ahí en consideración algunas cosas o estrategias o discursos comunes que se han visto y que creo que ya los has mencionado. Más bien, entonces, a lo mejor ver las diferencias, si es que existieran algunas, pero eso después de una pausa que vamos a tomar en esos instantes. Pausa y volvemos. Bueno, estamos de vuelta aquí, estábamos hablando un poco de la situación de la izquierda o la estrategia de izquierda, creo que se ha tornado esto un poco más en América Latina, y se encuentra con nosotros el vicepresidente de Relial, Pedro Uchurrurto, a quien le preguntábamos antes de la pausa si es que se encuentran diferencias importantes, significativas, o es que alguna, entre lo que se está viendo en estos momentos en el Perú y la manera en la que han llegado al poder y lo que han hecho, al menos en el discurso, en otras partes como Venezuela, Bolivia y Ecuador.
Mira, yo creo que basta con ver los discursos, comenzando porque el señor Pedro Castillo afirma que en Venezuela hay democracia, por ejemplo. Yo creo que ese es un símbolo muy claro de lo que puede significar la llegada de él al poder, no solo en el sentido de cambiar una posición muy firme que ha tenido la región con respecto a lo que ocurre en países como Venezuela, donde se violan derechos humanos, donde además se están viviendo las consecuencias de un socialismo criminal que ha hecho que 6 millones de venezolanos tengan que huir, y ustedes perfectamente lo saben, tienen a más de 1 millón de venezolanos en su país. De manera que ya estos son señales alarmantes. Una persona que además habla desde el resentimiento, buscando alentar a la división entre la sociedad, que busca, porque eso es otro, esto por ejemplo es una cosa característica de este tipo de gobiernos de la izquierda y de su estrategia, dividir a la sociedad. Siempre hay unos buenos y unos malos, ¿no? Los ricos y los pobres, los buenos y los malos, los que son los responsables de la situación y las víctimas, y por supuesto este tipo de gobierno siempre busca erigirse como los grandes vengadores, ¿no? Los que van a buscar la justicia frente a digamos, tantos abusos por parte de determinados grupos. Y así como buscan dividir así, luego buscan dividir también entre los que aman a la patria y los que la odian, entre los verdaderos opositores y los que no. O sea, buscan alentar las divisiones permanentemente. Y eso es muy peligroso porque ya lo hemos visto. Es decir, parte de esa candidatura lo que está mostrando es un profundo resentimiento y odio hacia la empresa privada, hacia quienes crean riqueza, buscando sobrar un profundo resentimiento entre quienes viven en las ciudades y quienes no viven en las ciudades, un profundo resentimiento entre, digamos, los medios de comunicación que dicen, por supuesto, porque siempre son, para ellos los medios son los enemigos, ¿no? Porque dicen mentiras sobre lo que verdaderamente están haciendo. Y estos son los caldos de cultivo para precisamente justificar luego una serie de acciones que son, como te decía, parte de un guión. Es decir, discursivamente ya lo hemos visto. Están buscando cambiar la Constitución, están buscando desmantelar el Estado de Derecho, están buscando tomar el control de los sectores económicos y obligarlos prácticamente a una serie de políticas que los van a terminar asfixiando, una política de control. Y además, lo más peligroso de esto es que lo que estamos viendo en Perú no solo es que es una estrategia de la izquierda tradicional, o de la izquierda como lo hemos visto en América Latina, sino que además obedece a una figura de la izquierda muy similar a la figura de la izquierda que representa el régimen castrista cubano, que tú bien mencionabas en la parte anterior, que era mucho más, digamos, tradicionales, mucho más convencionales, mucho más a la antigua. Este señor está reivindicando unas ideas que además hay que decirlo, comunismo es el nombre artístico de genocidio. Es decir, el genocidio ha sido la real consecuencia de la aplicación de las ideas comunistas y de la izquierda. Miren si no lo que ha sido Cuba, miren si no lo que ha sido Venezuela, y miren todos los países donde ha gobernado el socialismo del siglo XXI. De manera que yo creo que aquí la señal está muy clara y hay muchos indicios que nos van diciendo que de ganar la izquierda en Perú, pues van a ir con todo. Y contra todo, porque precisamente bajo el discurso de la revolución lo que realmente están buscando es generar todos los espacios posibles para permanecer en el poder y quedarse con él el tiempo que sea necesario, y obviamente con lo que eso significa en sufrimiento y en devastación para un país. De acuerdo. Ahora, y tal vez con esa pregunta podemos ir cerrando, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué van los países a los gobiernos de izquierda, digamos? ¿Por qué van y cómo terminan? Porque, digamos, el caso, pensemos en Brasil, ¿cierto? En el cual Lula da Silva es una opción, tan cerca de, además, con tantos casos encima y con todo lo que ha ocurrido en Brasil. ¿Por qué la gente o en cualquier otro caso, Argentina también es una cosa similar? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no se logra de alguna manera zafarse de ese tipo de gobiernos o de tendencias, por decir lo menos? Mira, yo creo que hay varios factores. Obviamente hay un elemento cultural. Yo creo que lamentablemente la izquierda siempre favorece un discurso facilista, un discurso populista en función de buscar a la gente y decirle que ellos están allí para darles todo lo que necesitan, un poco reforzando esta idea del Estado paternal, ¿no? De ese Estado que está allí presente en todo y que les da protección, les da dinero, les da todo lo que necesiten, cuando al final lo que termina siendo es una excusa para el control social, ¿no? A través de prácticamente diciéndoles qué comer, qué decir, cómo vestirse,
en qué gastar su dinero, etc. Creo que también esto se debe a que ha faltado una estrategia más efectiva por parte de la derecha, de la centroderecha, del eje liberal, como lo queramos ver, de poder no solamente tomar medidas que sean efectivas y que la gente las vea rápidamente como resultados concretos, sino incluso para enfrentar a la izquierda. Es decir, mientras la izquierda suele tener siempre un discurso frontal que va directo contra todo lo que se le opone, la derecha, la centroderecha, todo ese espectro tiende a haber más divisiones entre ellos mismos que realmente articularse en un plan y una visión común, una agenda común que defienda la libertad. Eso es lo primero. Mientras que la izquierda siempre está cohesionada, así se estén matando entre ellos a lo interno. Lo segundo es que no buscan enfrentar realmente al adversario, sino que buscan convivir con ellos en una manera de asumir que ellos también son buenos, y resulta que la izquierda, cuando está allí, va por ellos sin ningún tipo de contemplación. Y eso no quiere decir que uno tiene que renunciar a lo que significa el comportamiento democrático, nada de eso, todo lo contrario. Obviamente hay que reafirmarlo, pero hace falta mucha más contundencia a la hora de denunciar lo que ha hecho la izquierda, porque al final de cuentas los resultados están a la vista, y lo que la gente no quiere es precisamente te lo pongo en estos términos: si la gente ya conoce a alguien de izquierda que ha gobernado, por muy mal que haya gobernado, obviamente está buscando que la otra opción, frente al desastre de lo que significó la izquierda, sea distinta, sea un proyecto diferente, pero que además sea muy firme y frontal. Lamentablemente hemos visto que muchos candidatos contrarios a la izquierda terminan tomando medidas para parecerse más a la izquierda, y obviamente la gente, frente a una mala imitación, va a preferir al original. Entonces, ha faltado una verdadera diferenciación, y muchas veces los políticos caen en el discurso de lo políticamente correcto y de lo ideológicamente sensato desde la izquierda para intentar convencer por allí a la gente que nunca les va a votar, en lugar de enfocarse en una propuesta diferenciadora y un proyecto común distinto en favor de la libertad, y que sea muy claro y muy contundente. Yo creo que eso ha faltado, y bueno, obviamente, y con esto cierro, creo que ha faltado también una mayor articulación a la hora de tomar, más ventaja de los medios de comunicación, de la cultura, de todos los espacios donde se puede denunciar lo que ha significado que la izquierda gobierne durante décadas en la historia del mundo. Es decir, estamos viendo que, te lo decía al principio, el genocidio que ha generado las ideas comunistas es algo que hoy prácticamente casi nadie denuncia, y ahí están las víctimas, está el recuerdo permanente de unas ideas que han causado miseria y hambre, y eso hay que explotarlo mucho más. Muchísimas gracias. Claro, eso es lo que se tiene que ver y se tiene que resaltar. Esperemos pues entonces puedan llegar todos los países a un buen puerto, y sobre todo lo que más importa, que todas las personas en la sociedad puedan mejorar su situación, que es algo que la izquierda ha mostrado no puede hacer. Muchas gracias. Así es. Gracias. Gracias a ustedes. Vamos a una pausa y volvemos con la reflexión final. Bueno, estamos de vuelta con la reflexión final, y como lo han escuchado, y no solo lo han escuchado ahora, sino cada vez que tenemos algún tipo de referencia, ya sea de Ecuador o de Bolivia o de cualquier tipo de instancia en la que la izquierda se ha colocado, o mejor dicho, el socialismo del siglo XXI se ha colocado en el poder, ha sido que lo primero que se busca es la permanencia. Para ello se piden, como se ha pedido acá también por el candidato Pedro Castillo, se pide un cambio a la vía Asamblea Constituyente de la Constitución, de manera tal que se le den poderes que hoy por hoy harían que nuestros gobernantes tuvieran demasiada injerencia, no solo en nuestras vidas y en nuestra economía, sino además en la manera en la que podemos comportarnos. Eso es de alguna forma impermisible y no se puede hacer sin violentar la Carta Magna, la Constitución, que es la base de cómo actuamos en sociedad, porque la manera en la que se tiene actualmente tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Ya lo han escuchado. Se trata de perpetuarse y nunca irse del poder, como está ocurriendo en Venezuela y en Cuba. Nos despedimos, y antes de despedirnos les decimos que no se olvide de buscar cualquiera de nuestros programas en YouTube. Ponen en contexto, va a encontrar absolutamente todo lo que hay, y no todo es sobre el socialismo del siglo XXI o geopolítica, aunque sí hay bastante geopolítica, pero también tenemos geopolítica que tiene que ver con el Medio Oriente, ¿cierto? Con Estados Unidos, qué es lo que está ocurriendo ahí, las situaciones legales de ciertas personas, también la economía en nuestro país, el sistema de pensiones, planes de gobierno, también hubo análisis. Sobre fútbol tenemos al menos uno a estas alturas, y además me dicen que vamos a tener también sobre la situación gastronómica en nuestro país. Pero bueno, con eso nos despedimos y los veo otro día. En Contexto
llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.